Aleluya. Yo quiero que antes de usted sentarse, diga conmigo esta expresión: yo soy buena tierra. Dígalo: yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Puede tomar sus asientos. Es que la palabra de Dios solamente puede ser sembrada y dar fruto a 100 por 1 en buena tierra. Y hoy hemos declarado que somos esa buena tierra que el Señor busca. Amados, vamos a estar agotando estos breves minutos hablando de un tema que me apasiona, ya que el Señor nos hizo una transformación que por más de 10 años dentro de la iglesia no había podido dar ese paso. Y es el tema de esta pequeña reflexión: es llamados a ser discípulos. Llamados a ser discípulos. Ese es el tema que vamos a estar exhortando. El objetivo de todas las iglesias, el objetivo por el cual hoy estamos aquí, es gracias al trabajo de una asignación que se le encomendó a 12 hombres, que por ellos hoy tenemos la gracia y la misericordia de Dios. Jesús, después de haber resucitado y de haber tenido la batalla de que sus discípulos, muchos se espancieron, otros se escondieron y otros hasta le negaron y lo maldijeron, porque a la hora de la verdad, mis amados, es que sabemos de qué material estamos hechos. Y Pedro, como que nos caracteriza como latino al fin, dijo esa palabra tan efusiva: Señor, yo nunca te voy a negar. Pero una cosa es decirlo cuando vemos al maestro vivo, y otra cosa cuando vemos a nuestro maestro siendo azotado, golpeado y camino a una cruz. Y Jesús, después de haber resucitado y juntar a los 11 discípulos y citarlo allá en aquel monte, Jesús dice que Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y él desata esta declaración porque había una inseguridad en ellos, había una duda todavía en ellos. Muchos ni le creían. Dicen los versículos anteriores del capítulo 28 que él reprendía su incredulidad. Porque, amados, parece que a ellos se le había olvidado que él había de morir, que esa era la misión que él tenía en la tierra, pero que al tercer día tenía que resucitar. Y por esto es que Jesús le hace esta declaración poderosa y le dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, queriéndonos a nosotros darle a entender que tenemos una autoridad delegada por él. Y es aquí, después que le da esta declaración, que le da la orden por excelencia que todos tenemos. Por tanto, id y haced discípulos. Esa es la misión, amado. Ese es el llamado que todos tenemos. Y una de las cosas que tratamos en el material que Dios nos permitió escribir es que hay una confusión, y por muchos años estuve confundido. Era entre el ministerio y nuestro llamado. Porque a veces creemos que nuestro llamado es nuestro ministerio y viceversa. Y a veces yo no entendía que el ministerio es exclusivamente para la edificación de nosotros, la iglesia. Pero que hay un llamado que todos tenemos. Hay un llamado que cada uno de los que se llaman discípulos de Cristo tenemos, es de ir y anunciar su evangelio. Todos tenemos ese llamado. Un llamado por excelencia. Un llamado que Cristo le asigna a estos 12 hombres porque era la misión más importante que ellos iban a tener. Todo lo que hacemos, amado, cantamos, adoramos, ministramos, servimos, comemos, todo lo que hacemos es con el fin
de multiplicar los discípulos. Es con el fin de llegar a la gente que necesita a Dios. Y es por esto que le dice, vayan y hagan discípulos. Y yo sé que la palabra discípulo no es un lenguaje muy común dentro de la iglesia de nuestro continente, porque la palabra que más manejamos es la palabra miembro, alusivo a lo que dijo Pablo cuando habló de que somos el cuerpo y que Cristo era la cabeza. Y es por esto que la palabra miembro está más, nosotros nos identificamos más. Incluso cuando alguien se bautiza y ya recibe la doctrina, ¿qué viene a ser? Miembro de la iglesia. Pero la confusión es que ha visto, yo sé que aquí no pasa, pero en mi país sí, es que a veces a mí me daba de notar como que la palabra miembro a mí me hacía entender que yo tenía privilegios, que yo tenía, que a mí había que servirme, de que la iglesia no era para yo servir, sino para que me sirvan. Y la palabra discípulo yo no la digería muy bien, porque es verdad que somos miembros, pero nosotros somos llamados a ser discípulos. Eso fue la misión que Cristo dejó en nosotros. Pero el verso 20 es la orden que quizás nosotros ignoramos. Y es cuando él dice, y he aquí, es cuando él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo le he enseñado. Hay un mundo allá afuera, amado, que necesita que nosotros enseñemos a Cristo. Hay un mundo que está ciego, que no va a ver nunca a Cristo si nosotros no se lo mostramos. Y es por esto que la palabra discípulo a mí se me complicó por muchos años siendo miembro de mi iglesia, entender lo que era discípulo. Si nos vamos al diccionario, la palabra discípulo significa, viene del contexto en hebreo matete, que quiere decir el que sigue a otro. Pero si buscamos en nuestro diccionario, la palabra discípulo es estudiante, alumno, es aquella persona que sigue a su maestro. Y yo sé que los que nacieron en los años 80 como yo, se recuerdan de unas películas que daban de artes marciales, y uno veía ahí a Bruce Lee, esos señores que hacían esa película y ahí por lo menos uno entendía más, porque los asiáticos y de esos lugares entienden más la palabra discípulo. Incluso cuando alguien practicaba algún tipo de pelea, se conocía el peleador por la técnica, porque cada maestro tenía una técnica diferente. Y cuando alguien lo veían pelear, le decían, ese del maestro Shang, ese del maestro Lin. ¿Por qué? Por el estilo de pelea. Ahora yo pregunto, ¿cómo se nos conocerán a nosotros? ¿Cómo la gente va a identificar que yo soy un verdadero discípulo de Cristo? Cuando en mi vida yo manifiesto y puedo demostrar a Cristo a través de mí. La palabra discípulo es el objetivo principal. Y yo sé que a veces no manejamos, pero el Señor no mandó a ser personas que simplemente crean en Él. El Señor mandó a personas que sean sus discípulos. Y uno de los obstáculos que por muchos años, por más de 10 años, estando en mi congregación, tuve que atravesar, y uno de los problemas que había en mí era la insensatez. Y paso a explicar. En Mateo 7:24, el Señor explica cuál es el problema de ser una persona insensato. Y dice que a cualquiera que oye estas palabras, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia, vinieron vientos, combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero el Señor también da la parte antónima de la historia. Dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos e hicieron con ímpetu aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina.
yo me detuve en esta lectura porque la había leído mucho. Pero el día que Dios me ministró la palabra a través de esta lectura, entendí, pero Señor, como una persona que oye tu palabra, una persona que construye una casa, una persona que trabaja para tu obra, puede llegar a ser un insensato. Y la única diferencia de ser un insensato y de ser una gente prudente es que no hacer la palabra. Los dos escucharon. Y es aquí donde está el problema. Muchos años fui un oidor de la palabra. Muchos años fui una persona que solamente era consumidor de palabra. Pero el problema era, y yo no entendía por qué vivía sumergido en muchos problemas, vivía sumergido en muchas pruebas, vivía sumergido en tanta conducta que en vez de sumarme lo que me restaba. Y cuando leí esta lectura fue que entendí cuál era el problema. Y yo me molesté a buscar qué significaba la palabra insensato. Y bueno, la palabra insensato, su significado es una persona que no muestra madurez y que muestra imprudencia en sus actos. En la Real Academia de la Lengua Española, un insensato es una persona inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero, necio, disparatado y sin sentido. Yo dije, wow. Mire la consecuencia de simplemente escuchar la palabra. Porque a veces creemos que porque venimos domingo tras domingo, culto tras culto, a escuchar una palabra, creemos que con esa acción estamos cumpliendo. Y yo pensaba que escuchando la palabra, que haciendo mi asignación ministerial, yo estaba haciendo mi trabajo. Pero había un problema, yo no estaba haciendo la palabra. Yo no estaba obedeciendo a esa palabra que se me había depositado. Hay un peligro tan grande, amado. Hay un peligro latente en cuando nosotros escuchamos la palabra y no la obedecemos. Hay un problema grande. Y hay muchos en la Biblia ejemplos de personas que escucharon la palabra, pero no obedecieron. Y el Señor, amado, no está buscando personas que le oigan, que le escuchen. Dios está buscando personas que escuchen, pero que obedezcan. Y yo creo que la insensatez es lo que obstaculiza, es lo que impide que una persona, después de haber recibido a Cristo, después que yo recibí a Cristo a mis 13 años, con ese gozo infalible por el Señor, esas ganas de orar, esas ganas de ayunar, esas ganas de leer la palabra, pero mientras fui creciendo, no pasé a esa transformación. Porque, amado, todo niño que nace, lo único que hace es comer. Incluso hasta grita. Y si no le dan, sigue gritando. Así somos cuando nacemos en el Evangelio. Queremos comer palabra, queremos alimentarnos del pan. Porque hemos recibido a Cristo y somos unos bebés espirituales. Pero el problema está no cuando comenzamos el Evangelio, sino cuando maduramos y no damos el segundo paso, que es hacer discípulo de Él. Comenzamos solamente a escuchar, pero no a obedecer la palabra de Dios. Y a mí me impresiona lo que Jesús le dice aquí en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí el Señor le está hablando a un grupo de judíos que había creído ya en Él. Porque la confusión, amado, está que pensamos que simplemente creyendo en Cristo estamos cumpliendo. Que simplemente creyendo en el Señor, que Él nos salvó, que Él murió en la cruz, estamos cumpliendo. No, el Señor le dice aquí a un grupo de judíos: si ustedes que habéis creído en mí, si ustedes permanecen en mi palabra. Y no está hablando de permanecer en el asunto de guardarla en un lugar, no, de vivir la palabra de Dios en sus vidas. Ustedes podrán ser verdaderos discípulos de Cristo. Y es aquí donde yo me baso, amado. Es aquí donde yo me baso en entender que si hay verdaderos discípulos, hay falsos también.
En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor es claro, amado. El Señor, hay muchos versos que puedo compartir, como Juan 14:23, que dice: y respondiendo Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si nosotros, amados, escuchamos la palabra y la guardamos, pero no estoy hablando de guardarla en nuestras casas, abrirla en el Salmo 91, en el 23. No estoy hablando de guardarla en el celular. No estoy hablando de usted recitar. No, estoy hablando de vivirla, amado. Porque si las palabras son vida, pero si nosotros no la vivimos, es un libro aburrido de leer. Ni figurita tiene. Yo tuve que reescribir el material y corregirle algunas cositas y ponerle imágenes para que sea interesante. Porque tenemos una generación que no leemos, yo me incluyo. No nos gusta leer, no crecimos en esa temporada que no había Facebook, Twitter y toda esa tecnología, y nos cuesta leer un libro. Por eso el libro no llega a 100, llega a 75 páginas, para que usted lo lea rápido. Porque si lo hacemos de 300, olvídese, la gente, no, yo no voy a leer eso. Pero no tenemos una cultura de leer. La Biblia es el libro más aburrido si usted lo lee solamente. Pero si usted comienza a escudriñar esa palabra y comienza a comer esa palabra y comienza esa palabra a practicarla y a hacer la vida, entonces en su vida va a ser diferente. La palabra de Dios va a tomar sentido, amado. Yo soy, amado, soy un joven, yo creo en la juventud. Allá estamos frente a los jóvenes y yo soy de los que entiendo que esta generación es de los jóvenes. Tenemos la mayor oportunidad de poder predicar la palabra. Quizás en los tiempos del pastor y los ancianos que están aquí, para ir a predicar tenían que salir casa por casa, tenían que recorrer no sé cuántos kilómetros para invitar a la gente a la iglesia. Ahora con un celular, amado, podemos invitar a más de 200 gente al mismo tiempo, porque el Señor nos ha dado facilidad. Estamos en la mejor temporada. Y yo creo en esta juventud. Un joven empoderado en la palabra es un instrumento poderoso. Y yo soy de los que les digo a los jóvenes: ustedes deben ser en la escuela los mejores, los que saquen mejores calificaciones. Ustedes sean en el trabajo los mejores. Ustedes deben ser en la universidad los que mejor le vaya, los que tengan mejor rendimiento. Pero déjeme decirle, no importa que usted tenga grado, posgrado o maestría. ¿Sabe qué? El Salmo 119:91 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No importa los cursos que yo haya tenido, no importa las academias que haya tenido, si yo no guardo la palabra de Dios, no hay seguridad. Y a veces nosotros los jóvenes nos confundimos. Por muchos años me confundí, me desvié del propósito de Dios, porque ya estaba trabajando con una multinacional, estaba viajando, estaba teniendo privilegios, estaba ganando en dólares, estaba viviendo mi sueño. Pero no estaba guardando su palabra. Nada de lo que hacía me aprovechaba, porque estaba desviado del propósito de Dios. Y este es el tiempo de que se le diga a la juventud: hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ser el mejor, pero también hay que guardar su palabra, porque si no guardamos su palabra, no nos irá bien. Y dice el Salmo 19:10, dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes desviarme de tus mandamientos. Pero me apasiona lo que dice el 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está el problema del pecado. Ahí está el problema por el cual muchos años me mantuve cayendo y me levanto. Y yo me caigo y Dios vuelve y me levanta. ¿Sabe por qué? Era que yo no estaba guardando sus dichos. Era que yo no estaba pensando que a la hora de pecar se me olvidaba, amado, la palabra. Porque hay una amnesia del mismo enemigo. Se nos olvida que somos hijos de Dios.
Y después que lo hacemos, entonces viene el acusador. Y por eso entonces al momento de orar, y iba a hincarme, y tú vas a orar. Tú que hablaste mentira. Ay, muchacho, no pierdas tu tiempo. Y yo así me devolvía. Por eso nuestros jóvenes no oran. Por eso a nuestros jóvenes les cuesta ayunar. Por eso nuestros jóvenes no escudriñan la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón no ha guardado sus dichos. Hay que guardarlo en el corazón, amado. Es en el corazón. Y si nosotros no estamos claros con esto, vamos a tener mucha confusión. La vida de un cristiano, amado, es un círculo. A mí me evangelizaron, luego yo acepté a Cristo, me restauraron, trataron de sanarme, luego yo fui preparado para al final ser enviado. Ese es el círculo. Y el que es enviado, ¿qué hace? Lo mismo, otra vez evangeliza. Este es un círculo, amado. Yo no sé en qué lugar tú te encuentras, si en el proceso de restauración, si acabaste de aceptar a Cristo, si en el proceso que te estás preparando, si en el proceso que te van a enviar, pero algo, en qué posición tú estás. Pero todo, en cualquier posición, el fin es para que lleves el evangelio. Y nosotros tenemos que entender eso, amado. Porque la palabra es clara. Y a veces creemos como que ellas no tienen promesa. Y el Señor dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Y este es el tiempo que tenemos que tener mucho cuidado. Y a mí me impresiona lo que Pablo le dice a los efesios. Porque Pablo le hace una voz de alerta a esta naciente iglesia en Éfeso con tanta idolatría. Y él le dice en Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice más adelante en 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego repite lo que dijo Jesús en el 7:24, dice el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Amados, tenemos que autoanalizarnos. Tenemos que autoevaluarnos, porque a veces creemos que solamente vamos a ser evaluados en la escuela. Somos evaluados en el trabajo. Somos evaluados en un curso. Somos evaluados hasta para tener algún beneficio del gobierno. Para todo nos evalúan. Pero nosotros pensamos que en la iglesia no. Aquí nadie me puede cuestionar. Aquí nadie me puede decir lo que tengo que hacer, porque yo soy libre en Cristo. Y a veces nos equivocamos porque creemos que porque el pastor ni los líderes no están investigando nuestra vida, esa gente es lo que nos aman y lo que quiere que usted se salve. Pero hay un Espíritu Santo que está aquí y que te habla al corazón, que quizás no te expone delante de la gente, pero nos pregunta cómo estamos andando. ¿Cómo estamos andando? Y por mucho tiempo el Señor tuvo que decirme cómo tú estás andando. Y como dice el verso más adelante, ¿estoy aprovechando el tiempo? ¿Cuánto tiempo invertimos? A veces, amados, no sé si tenemos que hacer una reestructuración en nuestro horario, porque a veces decimos el Señor es lo más grande, el Señor es lo más bello, pero a veces nuestra vida demuestra otra cosa. A Dios le damos el último lugar, queremos los beneficios de Dios, pero a Dios le queremos dar sobra. Y tenemos que establecer el orden de prioridad. ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? ¿Cuántas horas le dedicamos al Netflix? ¿Cuántas horas le dedicamos al deporte? ¿Cuántas horas le dedicamos al trabajo? ¿Cuántas horas le dedicamos a cosas que a la verdad al final no aprovechan en nada? Pero ¿qué tiempo le estamos dedicando a la oración? ¿Qué tiempo le estamos dedicando a la búsqueda de Dios? ¿Qué tiempo le estamos dedicando al estudio de la palabra de Dios? Porque todo lo que estamos viviendo, amado, es pasajero. El Señor le dice, no seas insensato. O sea, no escuches solamente la palabra, no solamente oiga la palabra los domingos, no. Él dice, sé entendido en cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué tiempo tenemos que nos vamos a su presencia? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga?
A veces tenemos que ir, a veces tomamos tantas decisiones y al Señor lo tenemos en el último lugar. No le preguntamos a Dios. Y a veces saldrá bien o no saldrá bien. Y vivimos descuartizando Romanos 8:28. Que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Y qué dice más adelante? Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si usted no está en el propósito de Dios, no te va a salir bien, amado. No va a ir bien. El Señor sigue hablando. El Señor sigue. Solamente hay que escuchar su voz. Sintoniza al Señor. Segunda de Corintios 2:15 dice: procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo creo que esta palabra yo me la hago todos los días. Últimamente he sentido como que el Señor viene pronto, no sé. Y yo digo, Él puede venir en cualquier momento. Pero hay una realidad más grande, puedo morir también en cualquier momento. Y yo entiendo ahora a Pablo. Por eso era que Pablo creía que Cristo venía. No, Pablo pensaba que Él se iba con él. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted se está acercando a Dios, cuando usted se está acercando al trono, cuando usted tiene intimidad con Dios, cuando usted comienza a recibir eso de Dios, mira, amado, usted cree que se va con el Señor. Y eso pasa. Pero hay dos realidades, amado. Hay dos realidades en este mundo. Usted vence al mundo o es vencido por el mundo. Aquí no hay punto medio.